¿Cuál iglesia? Capítulo 2. La iglesia según los hombres. Como afirmamos en el capítulo anterior, es tanta la variedad de iglesias que existen sobre la tierra que todos los cristianos pueden encontrar una a su medida y a su gusto. Pero ¿alguna vez te has preguntado si tu vivir de iglesia satisface a Dios? Si Él está complacido y satisfecho con el vivir de los cristianos, con las prácticas de los distintos grupos, con las doctrinas que se enseñan en ellas, con la organización y demás detalles de las llamadas iglesias? Las iglesias, según los hombres, tienen algunas características que las identifican y las hacen únicas. Y vamos a considerar algunas de manera sucinta. Primero, liderazgo. Todas las iglesias de los hombres que hay en la tierra han sido fundadas por una persona, que asimismo se llama ungido de Dios, enviado, apóstol, líder, profeta, maestro, iluminado y muchos títulos más. Afirman estos líderes que el Señor los ha enviado y que todas las palabras que hablan son dadas directamente por el Señor, que Él los ha puesto como el pastor o como el líder y que es su obligación cuidar el rebaño que ha sido dejado bajo su tutela y que un día darán cuenta al Señor de ello. Lógicamente, su punto de vista, según él, está respaldado por la Biblia y puede citar algunos versículos que corroboran su afirmación. Es por eso por lo que tenemos el Papa en la Iglesia Católica Romana, que se autoproclama como la cabeza de la Iglesia y como el vicario de Cristo en la tierra. Se considera infalible y que todo lo que afirma, entre comillas, ex cátedra, es dogma de fe. Los papas tienen un nombramiento vitalicio, es decir, sustentan el papado hasta que mueren, aunque ha habido algunas pocas excepciones. Cuando un papa muere, los llamados príncipes de la iglesia, denominados cardenales, se reúnen en un cónclave súper secreto para elegir un nuevo papa y afirman que es el Espíritu Santo quien decide quién será el que por el resto de sus días ocupará la, comillas, silla de San Pedro, porque hasta en eso difaman a uno de los apóstoles queridos por el Señor Jesús, afirmando que él fue el primer papa, y también blasfeman contra el Espíritu Santo porque él no participa de ese aquelarre. Por supuesto, todas son grandes mentiras que no vamos a comentar, sino que animamos al lector a que averigüe acerca de la historia del catolicismo romano, tema del que hay un extenso material bibliográfico. El llamado catolicismo ortodoxo de Oriente tiene muchas similitudes con el catolicismo romano. La gran diferencia entre los dos catolicismos radica en que los católicos ortodoxos no tienen un papa como líder superior, sino que sus líderes a nivel regional se llaman patriarcas y aceptan que el mayor de ellos es el patriarca de Constantinopla y quien preside los concilios. Los patriarcas sobresalientes en la Iglesia Católica Ortodoxa son el de Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Rusia, siendo estos 5 los principales y más antiguos en la historia de la Iglesia, y reconocen iglesias que están dentro de su región, tales como la Iglesia Ortodoxa de Creta, Finlandia, Estonia, Corea, Palestina, Ucrania, Letonia, Japón, China y Moldavia, entre otras. Además de las 5 principales, existen otras iglesias ortodoxas con patriarcas propios, y las más destacadas son Georgia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Chipre, Grecia, Albania, Polonia, República Checa y Eslovaquia, Ucrania y América. El patriarca de esta última tiene su sede en Washington. Igualmente hay otras iglesias ortodoxas no reconocidas y se encuentran en países europeos.
Otra diferencia con la Iglesia Católica de Occidente, es decir, con la romana, es que, comillas, sus ministros, es decir, sus sacerdotes, pueden casarse y tener una familia, lo que no es posible en el catolicismo romano occidental, en el que sus sacerdotes deben someterse a un estricto y tiránico celibato, dando origen a grandes aberraciones que esos, entre comillas, ministros practican tratando de suplir una necesidad natural que Dios estableció entre hombres y mujeres y para lo cual constituyó el matrimonio. Otra diferencia entre las dos ramas del catolicismo se da en sus prácticas idolátricas. Mientras los católicos romanos tienen toda clase de ídolos de estatuas de madera, cerámica, yeso, mármol y metal, además de toda clase de estampas, vitelas, murales, vitrales, pinturas, etc., los católicos ortodoxos no admiten ídolos tridimensionales, es decir, entre ellos no hay estatuas. Sus ídolos son bidimensionales, representados en estampas, lienzos, murales, vitrales, pinturas y vitelas. Los católicos ortodoxos nunca admitieron en sus enseñanzas la existencia del purgatorio, lo que sí fue una doctrina católica occidental hasta hace unos pocos años, cuando la abandonaron. Por el lado del protestantismo, que es el tercer gran grupo de iglesias y de feligreses que conforman el cristianismo, encontramos miles y hasta millones de grupos dispersos por todo el mundo. Algunos de ellos se denominan con algún nombre, generalmente tomado de la Biblia, y logran hacer organizaciones a nivel local, regional, continental y mundial. Podemos destacar en este contexto las iglesias bautistas, las pentecostales, las presbiterianas, las luteranas, la iglesia anglicana, cuya base está en Inglaterra y se encuentra extendida en algunos países de la tierra, poseyendo alrededor de 100 millones de adeptos. Una característica común de todas estas llamadas iglesias que conforman el cristianismo es que han sido fundadas por algún líder y hoy no pueden subsistir si no tienen un líder que las gobierne. Ese líder o esos líderes reciben diferentes nombres dependiendo de la línea que siguen. Así, por ejemplo, del lado del catolicismo romano encontramos una jerarquización bien determinada, y en ella se tiene como cabeza al Papa, que se declara a sí mismo ser el sucesor o representante, es decir, vicario de Cristo en la tierra. Detrás del Papa, en esa estricta jerarquización, encontramos los cardenales, conocidos como los príncipes de la Iglesia, que se constituyen como un cuerpo colegiado para elegir el Papa cuando su puesto queda vacante, bien sea porque el Papa ha muerto o porque el existente ha renunciado al papado, como ocurrió en la era contemporánea con el llamado Benedicto XVI. En el catolicismo romano siguen en orden jerárquico los arzobispos, que tienen a su cargo los gobiernos regionales, los obispos, que son los jerarcas de ciudades, y finalmente los curas, que son los amos de las parroquias asentadas en barrios y pueblos de pocos habitantes. Después de ellos finalmente encontramos a los feligreses, que en este caso son más de 1.200 millones. Estamos hablando de la Iglesia Católica Romana. El Papa es elegido en una reunión súper secreta que denominan cónclave y afirman una enorme mentira al decir que en esa reunión es el Espíritu Santo quien decide quién ha de ser el nuevo Papa. Por el lado de la Iglesia Ortodoxa, ellos afirman que la cabeza de la Iglesia es Jesucristo. Sin embargo, nombran unos líderes que se convierten en cabezas de la Iglesia, a quienes llaman patriarcas, siendo el más sobresaliente el patriarca de Constantinopla y al que denominan primus inter parem, que en realidad viene a ser una cabeza universal de la Iglesia Ortodoxa, una imitación del Papa.
Después de los patriarcas, la Iglesia Ortodoxa cuenta con arzobispos, obispos y sacerdotes. Y finalmente, como en todo el sistema jerárquico religioso, están los feligreses, es decir, el pueblo. En la orilla del protestantismo encontramos un sinnúmero de pequeñas iglesias organizadas a nivel de barrio, de ciudad, de región, de continente y unas pocas a nivel mundial. Todas afirman seguir al Señor, hacer la voluntad de Él, ser fundadas por el Señor Jesucristo, pero siguen estrictamente los lineamientos, órdenes y doctrinas dictadas por el líder o por los líderes, cuando estos tienen carácter nacional o mundial. Un aspecto muy destacado en las iglesias de los hombres es que tienen un líder, a quien ciegamente siguen los feligreses y a quien consideran que es la autoridad delegada por Dios y que es el Señor quien lo ha ungido y lo ha puesto para que realice su labor. Toda esta situación aparentemente tiene una base bíblica, pero demostraremos más adelante que esa base no existe. Segundo, doctrina. Todas y cada una de las iglesias creadas por los hombres tienen una doctrina que las caracteriza, que las hace diferente de las demás y que se convierte en la columna vertebral de su existencia. La o las doctrinas son la base de su vivir, la razón de su existencia, y los feligreses están en la obligación de observarlas, obedecerlas y cumplirlas. Son tantas las doctrinas y enseñanzas que tiene cada grupo que comentarlas implicaría hacer cientos de volúmenes, y no tenemos el propósito de cansar al lector llenándolo de datos. Nos limitaremos a afirmar que cada organización cristiana tiene sus doctrinas particulares y ellas son el centro de su actividad religiosa, su elemento identificador y su caracterización particular. Tercera característica de las iglesias de los hombres: sedes. La tercera característica de las iglesias fundadas y sustentadas por los hombres es la existencia de una sede, una edificación de la que afirman que es la iglesia. Comentar sobre este aspecto no creemos que sea necesario, porque todos los lectores ven a diario las sedes de distintas iglesias. Algunos son edificios ostentosos, verdaderas obras de arte, mientras que otras son inmuebles sencillos, caracterizados generalmente por tener una plataforma donde se ubique el líder y una serie de asientos, sillas o bancas para que los feligreses puedan asistir a los actos religiosos con alguna comodidad. La sede es una condición sine qua non, es decir, sin la cual no puede existir la iglesia. Los feligreses están convencidos, consciente o inconscientemente, de que ese lugar es sagrado, que allí se encuentran semanalmente con el Señor y que es el único lugar donde se puede orar, alabar y adorar a Dios. La mayor lucha de las iglesias cristianas es por obtener una sede, y afirman cuando construyen una casa o cualquier inmueble como sede que han edificado la iglesia. En el proceso de construcción dicen que están edificando la iglesia. Las sedes de las iglesias cristianas se convierten en una mazmorra porque los líderes enseñan a los feligreses, y esto lo toman como dogma de fe, que la sede es el único lugar donde pueden encontrarse con Dios, donde pueden adorar y alabar al Señor, y es el único sitio donde pueden escuchar, comillas, el hablar del Señor. Para los correligionarios, estar fuera de la sede o no asistir regularmente a ella en los días y horas programados para las reuniones es estar fuera de la iglesia. Cuarta característica: prácticas. Cada uno de los grupos cristianos llamados iglesias tiene unas prácticas particulares que lo identifican, que lo distinguen de otros grupos,
basados en las prácticas que realizan en sus actividades de culto. Las más sobresalientes tienen que ver con la oración, la alabanza, la adoración, las predicaciones, los bautismos, los matrimonios, las relaciones entre hombres y mujeres, etc. En el caso de la oración, existen grupos donde toda la feligresía ora al tiempo y forman una enorme algarabía, mientras que en otros la oración la realiza solamente el líder y los asistentes son testigos mudos. Otros oran de uno en uno y lo hacen en orden. En cuanto a la alabanza, algunos grupos consideran que alabar es cantar con mucha alegría, con entusiasmo desbordante, a veces con danza y con otras manifestaciones que expresan esa alegría, mientras que creen que la adoración consiste en estar más callados, más sobrios, reconociendo la grandeza de Dios y la miseria del hombre. Algunas veces hay compunción, lágrimas, alaridos de arrepentimiento, confesión de pecados y otras prácticas. Por el lado de la predicación, generalmente es el líder quien habla, comillas, la palabra de Dios, que sí es palabra, pero no es de Dios, impartiendo una enseñanza a los feligreses, enseñanza que equivocadamente consideran es dada por Dios a través del líder, y que además traza la línea de conducta que el afiliado al grupo debe seguir sin discusión. Porque si fue Dios quien habló a través del líder, no hay ni discusión ni posibilidad de controvertir. En resumen, se llega a la conclusión de que en todos los grupos cristianos se considera que lo que dice el Papa, en los grupos no católicos el pastor o como quiera que se llame el líder, es dogma de fe. Y es necesario obedecerlo, sin importar ningún argumento o choque que la enseñanza pueda tener con la conciencia del feligrés, con la Biblia, ni con la revelación que da el Espíritu Santo. Quinta característica: días y horarios de reuniones. Las iglesias de los hombres programan unos días específicos y unas horas determinadas en que han de reunirse, y fuera de esos días y horas no hay posibilidad de que los feligreses se encuentren con Dios. Esta ordenanza de horarios y días manifiesta la más aberrante tiranía, porque convierte a los correligionarios en esclavos de días y horas determinados, y fuera de ellos no hay ninguna posibilidad de encontrarse con el Señor, solamente en esos horarios, nada más. Son tantas las peculiaridades que caracterizan a las iglesias de los hombres, pero consideramos que estas 5 que hemos referido de manera por demás breve sean suficientes para que el lector pueda captar cuál es su situación con respecto a la iglesia en que se reúne y en la que considera que está sirviendo y agradando a Dios, a quien con seguridad ama y por quien es amado. Hacemos una breve pausa al llegar al final del segundo capítulo, que tú has disfrutado seguramente mucho. Apenas este es un abrebocas de las características de las iglesias según los hombres. En el curso del libro profundizaremos muchísimo más en los temas que aquí hemos comenzado. En el tercer capítulo hablaremos sobre la iglesia que es según Dios, la que Él ideó, planeó, estableció y está edificando. Así que no puedes perdértelo de ninguna manera. No olvides compartir esto con tus familiares, con tus amigos, con tus conocidos, con tu esposa, con tus hijos. Y la manera de compartirlo es muy sencillo. Por cualquiera de las redes sociales que tú usas, envíales la dirección de la página y ya está. Ellos podrán disfrutar tanto como tú lo estás haciendo.